Mire, hermano, abra su Biblia, vámonos a Isaías rápidamente. La palabra de Dios dice en el capítulo 6, ¿tiene su Biblia? Capítulo 6, versículo 13. Vamos a leer del 1 al 13 en Isaías capítulo 6. Si ya lo tiene, diga amén. Capítulo 6. ¿Lo tiene? Dice ahí, visión y llamamiento de Isaías, verso 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. 2. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. 3. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Aleluya. Denle un fuerte aplauso a Dios. Aleluya. 4. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la voz se llenó, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. 10. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. 11. Y dije yo: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en la casa, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. 13. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Dios. Dáselo fuerte. Amado, hoy yo te quiero hablar acerca de un tema, y vamos al verso 3 del capítulo 6, verso 3 de ahí de Isaías. Quiero que todo lo leamos juntos. Dice: y el uno al otro daba voces diciendo: aleluya. Fíjate bien lo que mencionaban, lo que pregonaban los serafines. Dice la palabra del Señor que Isaías había sido llevado en el espíritu y fue y vio el trono, y en el trono dice el Señor estaba sentado sobre un trono, dice, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y por encima de él había serafines, por encima del trono, cada uno tenía 6 alas, cada 2
con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y hoy yo te traigo un tema que tiene que ver con la santidad. Santidad. Dios es santo, mi amado hermano. Y fíjate bien, la porción de Isaías en el verso 3 nos dice que Dios es santo, 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 3 veces santo. Y cuando habla de una santidad en extremo, es una santidad que tal vez tú y yo no podamos, no logremos alcanzar ni siquiera la santidad primera. Tal vez la santidad primera nosotros nos quedemos en el conocimiento básico de la santidad primera, de la cual habla esta porción, de la santidad que es el Dios Todopoderoso, aquel que es santo, santo, santo. Fíjate bien, dale un fuerte aplauso a Dios. ¿Qué es santidad? Yo te digo y te pregunto a ti. Santidad. La santidad es un vestido espiritual. Significa ser consagrado, separado, exclusivamente para un plan o un propósito de Dios. Esa es la santidad. Es estar disponible para el uso exclusivo de Dios. Cuando nosotros disponemos nuestro corazón y nos santificamos, nos apartamos, decimos: ya no quiero yo pecar más, ya no quiero yo ser el mismo que yo era. Yo le entrego la vida a mi Señor Jesucristo y por medio de su Espíritu podemos tocar esa santidad primera. Empezar a ser renovados en el Espíritu a través de esa santidad que recibimos por aceptar el Espíritu de Dios a través de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros entramos a esa santidad, cuando nosotros tocamos esa santidad, usted ya no se puede prestar más para el pecado. Usted ya no se puede prestar más para criticar, para chismear, para ver cosas en televisión, en las redes sociales, tales como pornografía o cosas que no le edifiquen. Tal vez usted prestaba sus oídos para escuchar, para cantar cosas que no le edificaban, pero desde el momento en que usted dispuso su corazón para que Dios le aceptara por medio de nuestro Señor Jesucristo, usted dispuso su corazón para ser santificado por el Espíritu mismo de Dios. ¿Lo cree? Dele un fuerte aplauso a Dios. Hablábamos de que la santidad es un vestido espiritual, es revestirnos con el nuevo hombre que es Jesucristo. Yo le mencionaba en algún tema anterior, dice, es despojarnos del viejo hombre, y yo le daba, es desnudarnos delante de Dios y luego revestirnos de nuestro Señor Jesucristo a través de su Espíritu. Y eso nos va a santificar, no porque nosotros lo merezcamos, sino porque le ha placido a Dios en su misericordia, en su gracia, darnos de su Espíritu, darnos de su salvación y revestirnos de esa santidad, porque nadie puede estar delante de Él sin santidad. ¿Lo cree? Amén. Dele un fuerte aplauso a Dios. Vamos a Apocalipsis 4. Fíjese bien, yo le leía acerca de la santidad en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento habla de la santidad. Apocalipsis 4:1. Vamos a leer Apocalipsis 4, verso 1, del 1 al 11 rápidamente. ¿Lo tiene? ¿Lo tiene, amado hermano? Aleluya. ¿Cuántos están contentos Oiga, yo estoy muy contento porque Dios ha escuchado el clamor de este siervo suyo, porque yo anhelaba que se empezaran a abrir células en casa
Yo anhelaba ese tiempo y yo escucho y le testifico que esta es la respuesta a ese clamor. Hubo necesidad, hubo personas que lo necesitaban y Dios dispuso esos corazones y le ha placido a Él acordarse de las oraciones de esta casa, de este siervo. Dele un fuerte aplauso a Dios por ello, porque yo estoy sumamente gozoso de que Dios va a hacer cosas grandes y maravillosos a través de cada uno de los que disponen su corazón para servirle. ¿Usted lo cree? Amén. Apocalipsis 4:1 dice: la adoración celestial, trae el título aquí en la Biblia Reina Valera. Dice: después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. ¿Qué vio? Una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, dice, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba, ¿en qué? En el Espíritu. Mire, lo mismo que le había pasado a Isaías, ahora le estaba pasando a Juan en esta revelación. Dice: y al instante yo estaba en el Espíritu y he aquí un tronco establecido en el cielo. Un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. 6. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. 7. Y el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor, fíjese bien, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. ¿Cuántas alas tenían los serafines? ¿Qué era lo que estaba viendo? Serafines, mis hermanos. Mire, y dentro dice, y los vi, 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Aleluya, amén. Dele un fuerte aplauso a Dios. Mi amado hermano, esta visión de Juan, tan parecida a la visión de Isaías, nos muestra y confirma que la santidad de Dios es 3 veces santa. Él es santo, santo, santo. Él es extremadamente en santidad. Nada puede haber delante de Él si no es santificado. ¿Lo cree? ¿Lo cree? Vamos a Levítico 11:44. Vamos nuevamente atrás. Levítico capítulo 11, verso 44. Vamos a leer el 44 y el 45. Desde el 44. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. 45. Porque yo soy Jehová, que os hago subir a la tierra, os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues
santos, porque yo soy santo. Sed santos porque Dios es santo. Y hoy te digo, iglesia, sed santo porque Dios es santo. Dale un fuerte aplauso a Dios. Estamos llamados a la santidad delante de Él. Y yo hoy quiero tocar tres. Si te fijas, la santidad es solamente una de las características de Dios. Dios es todopoderoso, Dios es omnipotente, omnisciente, Él está presente, omnipresente. Tiene características innumerables, porque Él es perfecto. Dile al que está a tu lado, Dios es perfecto. Pero Dios es santo. Dentro de esas características, Dios es santo. Es más, Dios es santo, santo, santo. Es una santidad más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Es fiel, es puro, es eterno, y infinidad de características y adjetivos que podemos mencionar acerca del Dios grande y fuerte que tenemos. Hoy yo te voy a mencionar tres aspectos en los cuales nosotros como cristianos debemos de vivir dentro de la santidad. Debemos de llevar dentro de nuestra vida como hijos de Dios. Dile al que está a tu lado, eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. ¿Sí? Y como hijos de Dios estamos llamados ¿a qué? A la santidad. ¿Por qué estamos llamados a la santidad? Vamos a Hebreos 12:14. Rápidamente, abre tu Biblia nuevamente. Hebreos 12:14. ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? En Hebreos 12:14 menciona lo siguiente. Santo, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos. Dice la palabra del Señor: seguir la paz con todos. ¿Con quién debemos de seguir la paz? Y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Y ahí nos da una recomendación a través de esta carta a Hebreos, el apóstol Pablo, diciendo: seguid la paz con todos, tened paz con todos. Y luego, y la santidad. Son dos características que necesitamos: tener paz y santificarnos, sin la cual nadie que puede ver a Dios. Necesitamos estar santificados, necesitamos estar viviendo en paz, necesitamos estar nosotros perfeccionándonos, porque el ser perfeccionados tiene que ver con el ser apartados, el ser separados, apartados del pecado, del mundo y de las cosas que corrompen lo espiritual que nos ha dado Dios. ¿Lo crees? Dale un fuerte aplauso a Dios. Hebreos 12:14 dice: nadie verá a Dios sin santidad. Y para que tú tengas santidad necesitas tener paz, necesitas estar en armonía con todos los preceptos de Dios, llevando y caminándote tú, siendo apartado en todos los preceptos que Dios te manda, para que tú tengas paz en tus caminos. Cuando tú pecas, cuando tú y yo pecamos, cuando tú y yo nos apartamos de los caminos de Dios, hacemos lo malo, llevamos cosas sin querer, tal vez, o queriendo a propósito, nos dejamos llevar por el mundo, nos dejamos llevar por la voz, por los dardos del enemigo en nuestra mente, y permitimos que el enemigo nos atraiga, nos vuelva a separar de lo que ya habíamos sido separados. Nos provocamos ahora, estando dentro de la santidad, que ahora nos separen de esa santidad, que nos separen de la presencia de Dios, que nos separen del Espíritu de Dios que nos santifica. Cuando nosotros le permitimos al enemigo que él obre en nuestra vida, o le permitimos al pecado que entre nuevamente a nuestra vida por circunstancias, por carnalidad, eso nos provoca que nosotros nos apartemos de Dios.
Siendo que ya habíamos sido apartados del pecado, ahora volvemos a caer en circunstancias, volvemos a caer en cosas que nos jalan al mundo, que nos jalan a la carne, que nos sacan de la santidad. Y por ende, al no estar en los caminos, al no estar en los designios, al no estar en los mandamientos, en los estatutos de Dios, la paz nos es removida. La paz no está con nosotros. La paz la hacemos a un lado y empezamos a tener tribulación, a empezar a imaginarnos, a empezar a vivir nuevamente en la carne, apartados de Dios. Pero dice que cuando nosotros tenemos la paz, cuando nosotros caminamos dentro de los estatutos, cuando nosotros le hacemos caso a Dios y nos consagramos, nos apartamos a esa santidad, entonces esa santidad nos cubre. Y cuando esa santidad nos cubre por medio de su Espíritu, nosotros podemos estar delante del trono de Dios y ver al que es santo, santo, santo. Dale un fuerte aplauso a Dios. Sin santidad no podemos ver a Dios. Nadie verá a Dios. Necesitamos ser santos. Dile al que está a tu lado: necesitamos ser santos. Necesitamos ser santos para ver a Dios. Apocalipsis, vamos nuevamente a Apocalipsis, al capítulo 21, verso 27. 21, 27 de Apocalipsis. Y fíjate lo que dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y este verso tiene que ver con la nueva Jerusalén. Dice que nadie entrará al reino de los cielos, nadie entrará a la ciudad santa, nadie podrá entrar en ella. Dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda, o sea, ninguna cosa que peque. Dile al que está a tu lado: no entrará nada apartado de Dios. Dice, o que hace abominación, el que hace mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Tú y yo, mi amado hermano, tenemos una responsabilidad delante de Dios. Dios le ha placido traer la salvación a nuestra vida, a nuestra alma. Dios ha inscrito tu nombre en el libro de la vida. Y es nuestra responsabilidad cuidar esa salvación, cuidar esa santidad, cuidar siempre el caminar ahí en los preceptos de Dios para estar santificados y poder, apartándonos de las abominaciones, de todo lo que abomina a Dios, apartándonos de cosas inmundas, cosas que contaminan. La cosa inmunda tiene que ver con cosas que no le agradan a Dios, que nos contaminan y quitan nuestra santidad. Dice, aquí nos dan algún ejemplo, como dice, tal vez la mentira. El que hace abominación y mentira, cosa abominable, pecado, todo lo que no le agrada a Dios. Si tú te pones y lees la Biblia, está llena de ejemplos de lo que no debemos hacer. Sin embargo, a veces nosotros jalamos para ese monte, jalamos para el monte como esas cabras, ¿verdad? Pero estamos llamados a ser santos, apartados para Dios, siguiendo los estatutos, siguiendo los decretos que Dios nos marca. Sin santidad no podremos ver a Dios. Nadie entrará sin santidad a la presencia de Dios. Nadie podrá entrar a la ciudad santa siendo inmundo, siendo abominable para Dios. ¿Lo crees? Dale un fuerte aplauso a Dios. En el Salmo 51, 17 menciona, vamos al Salmo 51, 17, ¿lo tienes? Dice, los sacrificios de Dios son en el espíritu. Los sacrificios de Dios son en el espíritu, ¿qué? Quebrantado.
Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. ¿Qué necesitamos? Un corazón contrito y humillado delante de Dios para estar siempre siendo que santificados por nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo tal vez caigamos, tú y yo tal vez podamos caer, tal vez es algo recurrente por la naturaleza caída del hombre, la naturaleza pecaminosa, pero tú y yo estamos llamados a mantenernos firmes en el evangelio. Estamos llamados que aún a pesar de nuestras fallas, dice la palabra del Señor, que abogado tenemos para con el Padre, y ese es nuestro Señor Jesucristo abogando, y tenemos un brazo poderoso que extiende para levantarnos cada vez que caemos. ¿Lo crees? Dale un fuerte aplauso a Dios, porque Él no se apartará. Él no te dejará ni te desamparará ningún día de tu vida. Estamos llamados a ser santos, estamos llamados a ir en arrepentimiento, porque dice que Él mira de lejos a los soberbios, pero al humilde, dice la palabra del Señor, al humilde, pues al corazón contrito y humillado no desprecia jamás nuestro Dios. Estamos llamados pues a ser santificados por Él, pero estamos llamados a nosotros tener conciencia para estarnos santificando diariamente delante de Dios. Hay una porción en la que dice: el que peque, peque más, pero el que es santo, santifíquese más aún. Aleluya, dale un fuerte aplauso a Dios, porque nosotros estamos llamados a buscar esa santidad, vivir en santidad para poder ver a Dios. Ese es el punto uno. No podemos ver a Dios sin santidad. Esa es una verdad. Punto número dos: sin santidad no tenemos poder en el Espíritu. Sin santidad el Espíritu de Dios nos abandona. Sin santidad estamos solos. Sin santidad estamos desprotegidos. Sin santidad estamos a la deriva, mi hermano. ¿Lo crees? No digas amén. ¿Lo crees? Eso sucede. ¿Por qué te lo digo? Vamos a Hechos 19. Vamos, busca tu Biblia ahí, Hechos 19. ¿Lo tienes? Hechos 19. En el verso 13 al 16. Dice: pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. 14. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. 15. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero a vosotros, ¿quién sois? Eso les dijo el espíritu inmundo santo. Imagínense, ¿no? Yo creo que con eso varios pasamos aceite y salimos corriendo. Sin embargo, fíjese lo que pasó en el 16. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos. ¿Cuántos eran? 7. Y la persona enchamucada se les echó a los 7, dice, dominándolos a los 7. Pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. A los 7, mi amado hermano, los desencuadernó, los mandó sin nada. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos y eran magnificado el nombre del Señor Jesús. Dale un fuerte aplauso a Dios. Cuando no tenemos santidad, no hay poder de Dios. Fíjate bien, esos 7 pensaban que porque podían decir en el nombre de Jesús, echo fuera demonios, el que os conjura Pablo. Ellos pensaban que simplemente con conjurar el nombre de Jesús era suficiente.
Pero ellos se dieron cuenta que no podían simplemente con mencionar el nombre de Jesús, porque ciertamente los demonios creen y temen en el nombre de Jesús. Pero ¿sabe qué pasa? Que cuando un cristiano, cuando un hijo de Dios no tiene santificado, no está santificado delante de Dios, el Espíritu de Dios no mora en él y no tiene poder alguno sobre ninguna hueste. ¡Qué tremendo! Necesitamos tener el Espíritu de Dios, necesitamos estar buscando la santidad, necesitamos estar llenándonos de su presencia para nosotros poder tener autoridad dada por Dios para expulsar demonios. ¿Lo cree? Dele un fuerte aplauso a Dios. Vamos a Santiago 4. Santiago 4. Vamos ahí al verso 7. Santiago 4, verso 7. ¿Lo tienes, iglesia? Dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Lo primero que nos da la instrucción para nosotros poder tener del Espíritu Santo es que estar ¿qué? Sometidos. En otra porción menciona: someteos bajo la mano poderosa de Dios. Estemos siempre bajo la mano poderosa de Dios. Ahora yo te pregunto, ¿es necesario que estemos bajo la protección de Dios? Definitivamente. Pero nosotros no vamos a estar bajo esa protección sin santidad. Nosotros podemos pensar que somos buenos, que somos hijos, que somos esto, que somos bien chipocludos, pero si no estamos santificados delante de Dios, entonces la mano poderosa de Dios, la santificación de Dios no existe en nosotros. Tenemos que estar nosotros buscando esa santidad. Necesitamos siempre estar siendo llenos de su Espíritu, porque su Espíritu es la unción, es el poder del Espíritu Santo la que nos llena en su presencia de la santidad que necesitamos. Y eso, mi hermano, no se busca en Facebook, no se busca en las redes sociales, se busca en oración, se busca en comunión, se busca en intimidad, en las noches, cuando tú estás solo y te despiertas en la madrugada y dices: ¿qué me despertó? Es Dios tocando a tu puerta, es Dios hablándote, despertándote para que tú vayas y te santifiques delante de Él. ¿Lo crees? Dale un fuerte aplauso a Dios, porque sin santidad no nos podemos acercar a Dios. Someteos pues. Ahí mismo en Santiago, en los versos del 4 al 10, nos muestra cómo tenemos que vivir en integridad, en fidelidad y pureza de corazón. El tiempo, mi amado hermano, es muy corto esta noche, y yo quisiera que tú te llevaras de tarea el capítulo 4 de Santiago, cuando menos del verso 1 al 10. Anótalo, Santiago 4, verso del 1 al 10, para que veas cómo nos podemos estar santificando delante de la presencia de Dios. Te invito pues para que te lleves esta tarea. Ahora, punto número 1: sin santidad no podemos ver a Dios. Punto 2: sin santidad no tenemos poder de Dios, no tenemos su unción, no tenemos de su Espíritu, que es poder de Dios. Ahora, punto número 3: la santidad trae protección. ¿Lo crees? Dale un fuerte aplauso a Dios. ¿Cómo podemos buscar la santidad en Dios? El vallado que Dios hace a nuestro alrededor, cuando nosotros nos santificamos, cuando nosotros nos apartamos, cuando nosotros nos santificamos en oración, en búsqueda continua, cuando leemos la palabra y nos llenamos de esa palabra y empezamos a llenarnos del Espíritu de Dios, porque la palabra es Espíritu, pues Dios es Espíritu. ¿Lo crees? Da un fuerte amén. Cuando nosotros
dejamos de leer la palabra, cuando dejamos de congregarnos, cuando hacemos pecado, cuando pecamos, cuando caemos, cuando hacemos lo que no le agrada a Dios, abrimos vallado, abrimos ventanas, abrimos puertas para que el enemigo entre y nos ataque. La santidad es estar buscando continuamente a Dios para estar levantando ese vallado de protección alrededor de nosotros, alrededor de nuestra familia, alrededor, por encima y por debajo. Dios nos guarda, Dios nos cuida, porque si nosotros estamos sometidos a la mano poderosa de Dios, si estamos bajo su protección, estamos bajo su vallado, pero es necesario que estemos en santidad. Cuando no estamos en santidad, abrimos vallado por nuestro pecado, por nuestra inconcupiscencia. Cuando hacemos lo malo, cuando lo que no le agrada a Dios, retiramos ese vallado. Vienen los ataques del enemigo, vienen los dardos del enemigo, y al no tener el Espíritu de Dios, lo único que provocamos es potencializar los dardos del enemigo. Son pensamientos que luego los bajamos a nuestro corazón y damos a luz más pecado. Cuando nosotros nos apartamos para Dios, cuando nosotros nos santificamos para Dios, cuando nosotros estamos leyendo la palabra, cuando nosotros estamos haciendo lo que a Dios le agrada, la voluntad de Dios, nuestro vallado está siempre levantado. No hay huecos por donde el enemigo entre. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y anda alrededor de tu vallado, anda alrededor de tu casa, anda alrededor de tu familia, de tus hijos, anda alrededor de tu vida, porque el enemigo vino a matar, a destruir. Esa es su labor. Así que yo te pregunto, si tú tienes una casa, ¿cuántos tenemos una casa? Gloria a Dios, todos tenemos una casa. Ahora imagínate que tú llegas a tu casa cansado, exhausto, y te metes a tu recámara y te acuestas y ya te estás quedando dormido cuando recuerdas: chin, dejé el vidrio del carro abierto y dejé la puerta con la ventana abierta y no le puse el seguro ni la llave. Pues no pasa nada. Y te quedas dormido. Te quedaste dormido y en la mañana que te despiertas, resulta que el coche te lo abrieron, se llevaron la batería, le quitaron el estéreo, se metieron a tu casa porque la vieron abierta y se llevaron tu pantalla de 80 pulgadas que tienes para disfrutar el Netflix y todas las peleas y los juegos de fútbol. Se llevaron los artículos electrónicos como tu computadora, tu tablet con la que te metes al Facebook y lo disfrutas. Santo Dios, se llevaron hasta el horno de microondas donde te haces la marucha bien rico con limón y camarón. ¡Oh, sorpresa! ¿Qué fue lo que pasó, mi hermano? Que te quedaste dormido en tus laureles. No hiciste vallado. El vallado que tú tienes no lo preparaste. Tienes puerta, pero no la cerraste. Tienes cerrojo, pero no lo pusiste. Eso mismo pasa cuando dejamos de orar, cuando nos apartamos, cuando dejamos de leer la palabra, cuando nos dejamos de congregar, o cuando le abrimos puerta al enemigo por medio del pecado o la concupiscencia que hay aquí en nuestra mente o en nuestro corazón. Abrimos la puerta para que el enemigo venga y robe nuestras pertenencias, robe nuestra familia, robe la paz. Y sin paz y sin santidad no veremos a Dios. Ahora entiendes, hermano. Ahora te está cayendo el 20. Santo Rey, por eso me pasa, por eso sucede. ¿Entiendes eso? Sin santidad no podemos ver a Dios. Sin la paz de Dios, sin santidad no le veremos. En Éxodo 12, tú lo puedes leer también en tu casa. En Éxodo 12, ese capítulo habla de cómo el pueblo de Israel, cuando vinieron las plagas sobre Egipto, esa plaga que venía sobre los primogénitos,
degollaron a un cordero en cada familia, lo comieron, pero la sangre fue puesta con un hisopo en los dinteles de la puerta para marcar. Y cuando viniera el ángel de la destrucción a esas casas que estaban marcadas con la sangre del cordero, que era prototipo de nuestro Señor Jesucristo, muerto y dando en propiciación de pecados en la cruz del Calvario, pasaría el ángel y no tocaría esas casas, porque estaban santificadas, estaban apartadas, estaban dispuestas por Dios para no ser tocadas, para la gloria de su nombre. Dale un fuerte aplauso a Dios. Hoy en día, mi amado hermano, ese vallado lo rompemos. Ese vallado le abrimos la puerta al enemigo para que entre y robe, hurte, mata, destruye. Pero Jesús nos vino a traer vida, y vida en abundancia. ¿Lo crees? Dale un fuerte aplauso a Dios. Sin duda nos vamos a equivocar, sin duda vamos a cometer errores, pero abogado tenemos para con Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Primera de Pedro, vamos a ver qué nos dice Primera de Pedro, y estoy cerrando. Si hay alguien de los chicos de la alabanza, Primera de Pedro, tenemos, permítame un segundo, no lo hallo. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 16. Dice el verso: porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo, te dice el Señor. Sed santos, porque yo soy santo. Dios no te va a demandar algo de lo cual Él no sea. ¿Lo crees? Gózate, mi hermano, porque Dios no te demanda nada que Él no haya logrado. Dios no te va a pedir nada que Él ya te haya entregado. ¿Lo crees? Porque en la cruz del Calvario Él trabajó, Él te entregó, Él dio su vida, y por medio de su vida en la cruz podemos ser santificados, podemos ser hoy, esa sangre puede ser rociada en estos dinteles, en estas puertas que son oídos, estas puertas que son ojos, estas puertas que son boca, esas puertas de cada uno de nuestros sentidos, para estar apartados de la maldad del mundo. ¿Lo crees? Aplica esa sangre preciosa en tus ojos, aplica esa sangre preciosa en tus oídos, aplica esa sangre preciosa en tu boca, para que no salga nada inmundo hacia tu prójimo, que no entre nada inmundo del mundo aquí a tu mente a través de los oídos o de los ojos, contaminando tu alma, contaminando tu espíritu y apartándote, desantificándote de la presencia de Dios. Hoy estamos llamados, mi amado hermano, a ser santos. Estamos llamados a ser santos. Fíjate lo que dice Efesios, y estoy cerrando. Efesios 5:27. Lo tienes, amado hermano. Tienes Efesios 5:27. Aleluya. 5:27. A fin de que presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuere santa y sin mancha. Dios necesita, Dios quiere, Dios anhela que nos presentemos delante de Él santos y sin mancha, mi amado hermano. Porque la sangre de Jesucristo, esa sangre carmesí, esa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, cuando nosotros la aplicamos en nuestros dinteles, nos limpia, nos lava y nos da esa limpieza, esa pureza, y nos deja más blancos que la nieve. Dale un fuerte aplauso a Dios. Jesús viene por su iglesia. Jesús viene por su iglesia santificada. Vamos a leer este último verso, Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. Traigo más versos, mi hermano, pero el tiempo no perdona.
El tiempo no perdona. El único que perdona es Dios, es Jesús. ¿Lo crees? Segunda de Timoteo capítulo 2 verso 19 dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Dios. Apártese de iniquidad. Y al momento que dice la Biblia apártese, es santifíquese. Santifíquese, apártese del pecado, apártese de la maldad, apártese de la iniquidad. Apártese, dice, de la iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Dios. Y veíamos a esos 7 que invocaban el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pensando que podían expulsar demonios. Mi hermano, sin santidad no veremos a Dios. Sin santidad no podemos curar ni una gripe, ni un COVID. Sin santidad delante de Dios no somos nada. No nos permitirán la entrada a la ciudad santa. No nos permitirán la entrada a su presencia. Sin santidad no somos nada. Pero cuando tenemos su santidad, cuando tenemos a su Espíritu, entonces, mi amada iglesia, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, porque Él nos da vida, y vida en abundancia. Nos da vida eterna. Dale un fuerte aplauso a Dios. Ponte de pie. Ponte de pie. Aleluya. Señor, nos queremos poner delante de ti en humildad, en arrepentimiento, Señor, sabiendo que muchas veces, Padre, hemos dejado de santificarnos, hemos dejado, Señor, de buscar tu presencia y llenarnos de tu Espíritu. Y muchas veces hasta hemos dicho como los 7: hemos querido actuar en nuestras fuerzas, pero tú, Señor, tu Espíritu es uno solamente, es uno solamente. En el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es el mismo Espíritu. Ese mismo Espíritu, Señor, te pedimos hoy, derrame sobre tu iglesia Centro Internacional de Adoración Gómez Palacio. Ayúdanos, Señor, y danos la revelación de tu palabra para santificarnos todos los días de nuestra vida delante de ti, y podamos entrar dignamente a tu presencia. Podamos decir: esas moradas que has ido a preparar, una es para mí y para mi familia. Yo voy a entrar a esas moradas. Dile al que está a tu lado: yo quiero entrar a esas moradas. Hoy Dios te dice: santifícate, iglesia. Preséntate sin mancha, sin arruga. Preséntate, sí, con defectos, pero esos defectos serán borrados por aquel que ha derramado su sangre en la cruz del Calvario, porque Él es grande en misericordia. Preséntate con humildad de corazón, preséntate en santidad, preséntate en paz, para que puedas tener ese acceso a la santidad de Dios. A ti que vives y reinas por los siglos, sea toda la gloria